En el corazón de la Ciudad de México, entre las estrechas calles de un barrio modesto, se encontraba una pequeña florería cuyo aroma impregnaba el aire con una mezcla de jazmín, rosas y gardenias. Aquel rincón, aunque discreto, era un refugio de paz en medio del ajetreo urbano. Allí trabajaba Melissa, una joven de alma dulce y espíritu resiliente, cuya ceguera no le impedía vivir con pasión. Conocía cada pétalo por su textura, cada tallo por su forma y cada fragancia por su intensidad. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, su mundo estaba lleno de colores que su corazón pintaba con la más pura imaginación. Aquella tarde, la lluvia había comenzado a caer con una fuerza inesperada, golpeando con furia los techos de lámina y las aceras empedradas. El agua corría por las calles, formando pequeños riachuelos, y los relámpagos iluminaban el cielo como si fueran advertencias de que algo estaba por suceder. Melissa, sintiendo la tempestad, cerró las puertas de su negocio con cuidado. No le temía a la tormenta, pero sí a la soledad que traía consigo. Justo en el instante en que aseguraba la última traba de la puerta, un estruendo ensordecedor rompió la armonía del barrio. El chillido de unos neumáticos contra el pavimento mojado y el sonido de un impacto seco hicieron eco en la calle desierta. El corazón de Melissa dio un vuelco. Algo dentro de ella le decía que alguien estaba en peligro. Guiada por su instinto, dejó caer las llaves dentro de su bolsillo y comenzó a caminar con pasos firmes pero cuidadosos. La lluvia empapaba su vestido, pegándolo a su piel como una segunda capa, pero ella no se detuvo. Su respiración se volvió errática al percibir un olor a metal y caucho quemado, una señal inconfundible de un accidente automovilístico. Se arrodilló en el suelo mojado, extendiendo sus manos con cautela hasta que sintió la fría superficie de lo que parecía ser el capó de un coche. Avanzó a tientas y, finalmente, sus dedos encontraron algo más. Una tela empapada, un cuerpo inmóvil. El pulso de Melissa se aceleró. Su tacto recorrió el rostro de aquel desconocido, sintiendo la humedad de la sangre en su frente y la tibieza de su piel aún viva. Unos mechones rebeldes caían sobre su frente y su mandíbula era firme, como si estuviera esculpida por el mismo destino. «Dios mío», murmuró sin darse cuenta, sintiendo la angustia recorrer su ser. Sabía que debía actuar rápido. Con una fuerza nacida del pánico, logró girar el cuerpo del hombre, asegurándose de que respirara. El peso de su ropa empapada dificultaba cada movimiento, pero no se rindió. Buscó ayuda con la voz temblorosa, pero la tormenta había hecho que la calle se convirtiera en un escenario desolado. No había autos, no había gente, solo la lluvia y su voluntad inquebrantable. Sintió su propio cuerpo temblar, no por el frío, sino por el miedo de no poder hacer lo suficiente. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese hombre no podía quedarse allí. Reuniendo fuerzas de donde no sabía que tenía, lo sujetó con ambas manos, logrando, con dificultad, incorporarlo hasta que su brazo quedó sobre sus hombros. El camino hasta la florería fue una batalla contra la adversidad. Sus pies resbalaban en los charcos, su respiración se volvía más pesada y sus fuerzas flaqueaban, pero la determinación la sostuvo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, logró cruzar la puerta y dejarse caer junto al hombre inconsciente. El sonido de la tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de aquella florería, en medio de los pétalos caídos y el aroma de la naturaleza viva, dos destinos acababan de entrelazarse para siempre. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. ¡Únete! El sonido de la tormenta seguía retumbando en el techo de lámina de la florería,
mientras Melissa se arrodillaba junto al hombre inconsciente, sintiendo cómo su propia respiración se entrecortaba por el esfuerzo. Sus manos temblorosas buscaron su rostro nuevamente, deslizando sus dedos con suavidad sobre su piel fría y húmeda. Sentía la herida en su frente, el ligero temblor de su pecho al respirar con dificultad, la tensión en sus músculos, como si su cuerpo aún resistiera la inconsciencia. A su alrededor, la florería parecía un refugio improvisado en medio del caos exterior. Las gotas de agua resbalaban por los pétalos de las flores, creando un aroma más intenso que se mezclaba con el hierro de la sangre. Melissa sabía que debía actuar rápido. Se levantó con un esfuerzo casi doloroso y, guiada por la memoria de cada rincón de su tienda, buscó un paño limpio y un recipiente con agua. Se arrodilló una vez más y comenzó a limpiar con cuidado la herida en la frente del desconocido. A cada roce, su respiración se volvía más pausada, como si estuviera sintiendo la conexión invisible que se había tejido entre ellos. El silencio dentro del lugar solo era interrumpido por la tormenta y el latido acelerado del corazón de Melissa. Su oído, tan agudo como su intuición, captó un leve gemido proveniente del hombre. Un escalofrío recorrió su espalda. Él estaba despertando. Los párpados del desconocido se movieron lentamente, luchando contra el peso de la inconsciencia. Luego, con un esfuerzo visible, entreabrió los ojos. La luz tenue de la lámpara reflejaba sus facciones angulosas y la confusión en su mirada. Melissa sintió su cuerpo tensarse. No podía ver, pero podía sentir la intensidad de su despertar, el momento en el que la realidad volvía a él como un golpe inesperado. «¿Dónde estoy?», murmuró él con voz ronca. Melissa se sobresaltó. Era la primera vez que escuchaba su voz, profunda y rasposa, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Estás a salvo», respondió ella con un tono suave, intentando transmitir calma. «Te encontré en la calle después del accidente». El hombre parpadeó varias veces, tratando de enfocar su mirada en la silueta que tenía enfrente. Sus recuerdos eran fragmentos borrosos. La lluvia, las luces de un auto acercándose a toda velocidad, el impacto, la oscuridad. Ahora estaba en un lugar cálido, rodeado por un aroma dulce y delicado, y una voz femenina que lo tranquilizaba sin razón aparente. Trató de incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el cuerpo, obligándolo a soltar un jadeo ahogado. «No te muevas demasiado», advirtió Melissa, colocando con suavidad una mano sobre su pecho para evitar que se levantara. «Aún estás herido». El hombre exhaló con frustración y dejó caer su cabeza contra la superficie blanda en la que reposaba. Sus ojos recorrieron el lugar, notando los estantes llenos de flores, el mobiliario sencillo pero acogedor, y luego se detuvieron en la mujer que lo había rescatado. Sus cabellos oscuros caían en suaves ondas sobre sus hombros, y su piel tenía un resplandor especial bajo la luz tenue, pero lo que más le llamó la atención fue su mirada. Una mirada perdida en la nada, con una profundidad enigmática, como si viera más allá de lo que sus ojos parecían permitirle. «¿Quién eres?», preguntó él, aún con voz débil. Melissa titubeó un instante antes de responder. «Me llamo Melissa». El hombre la observó unos segundos más, como si intentara comprender algo que no lograba descifrar. Luego, un nuevo latigazo de dolor recorrió su cuerpo y cerró los ojos, agotado. Melissa, sin soltar el paño con el que le limpiaba la herida, sintió que su corazón latía de una forma distinta. Había salvado a muchas plantas en su vida, pero nunca había sentido que había salvado a alguien de una forma tan profunda. Sin saberlo, aquella noche de tormenta había unido sus destinos de una manera que ninguno de los dos podría imaginar. El amanecer trajo consigo un resquicio de calma tras la tormenta que había azotado la ciudad la noche anterior.
La luz del sol se filtraba a través de los pequeños ventanales de la florería, iluminando con destellos dorados los pétalos perlados de rocío. El aroma fresco de las flores se intensificaba con la brisa matutina, envolviendo el espacio en una atmósfera de quietud y misterio. Carlos seguía tendido sobre un viejo sofá de tela suave, sus facciones relajadas, pero con rastros de incomodidad. Su respiración era pausada, pero a momentos irregular, como si su subconsciente luchara con fragmentos de recuerdos confusos. La herida en su frente ya no sangraba, aunque un leve ardor le recordaba el impacto sufrido. Melissa, quien había pasado la mayor parte de la noche velándolo, permanecía sentada en una silla cercana, sosteniendo una taza de té entre sus manos. No había dormido mucho, pero el cansancio no era lo que la mantenía despierta. Era la sensación de incertidumbre, de no saber quién era aquel hombre que el destino había colocado en su camino. Su respiración, su energía, su mera presencia parecían haber alterado algo dentro de ella, como si con su llegada algo hubiera cambiado en el aire. Un leve movimiento hizo que su atención se enfocara nuevamente en él. Carlos frunció el ceño antes de abrir lentamente los ojos. La luz le resultó molesta al principio, y el techo desconocido sobre él provocó una oleada de confusión. Su instinto natural lo llevó a incorporarse, pero apenas lo intentó, un dolor punzante recorrió su cuerpo, obligándolo a soltar un gruñido ahogado. Melissa, al escucharlo moverse, dejó la taza a un lado y se acercó con cautela. «No deberías forzarte», advirtió con voz serena. «Sigues herido». Carlos giró el rostro en su dirección, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Sus ojos se posaron en ella, analizando su expresión, su postura, la tranquilidad con la que se movía. Había algo en aquella mujer que le resultaba intrigante, algo en la manera en que lo observaba sin realmente verlo. «¿Dónde estoy?» Su voz era grave, aún impregnada de cansancio. Melissa cruzó las manos sobre su regazo. «En mi florería», respondió sin rodeos. «Te encontré anoche después de que tuviste un accidente. Estabas inconsciente en la calle». Carlos intentó recordar. Su mente evocó imágenes borrosas. La lluvia torrencial, los faros de un auto acercándose peligrosamente, la súbita sensación de perder el control. Luego, la nada. Cerró los ojos un instante, frustrado con su propia memoria fragmentada. «¿Llamaste a alguien?», preguntó con un tono más firme, aunque aún débil. Melissa negó suavemente con la cabeza. «No tenía a quien llamar. No encontré ninguna identificación contigo, y no sé quién eres». Carlos apretó los labios. Eso significaba que, al menos por el momento, su verdadera identidad seguía siendo un misterio para ella, una pequeña ventaja que, por razones que aún no comprendía, le convenía mantener. «Carlos», dijo después de un breve silencio, «mi nombre es Carlos». Melissa asintió, repitiendo el nombre en su mente como si intentara grabarlo en su memoria. «Carlos». Su voz fue un susurro, como si lo saboreara en el aire antes de asentir de nuevo. «Es un buen nombre». Él la miró con curiosidad. No había en su tono ninguna pregunta sobre apellidos, sobre quién era realmente o qué hacía allí. Solo la aceptación simple de su nombre, sin más exigencias. El silencio se instaló entre ambos por un instante, solo interrumpido por el leve murmullo del viento colándose entre las rendijas de la ventana. Carlos recorrió el lugar con la mirada. A pesar de lo modesto del sitio, había una calidez especial en cada rincón. Las flores cuidadosamente acomodadas, los pequeños detalles decorativos que hablaban de alguien con amor por lo que hacía. Era un contraste absoluto con el mundo al que él pertenecía, frío, calculador y regido por el poder. De repente, su mirada se posó nuevamente en Melissa, analizando la profundidad de sus ojos oscuros. Había algo en ellos,
una quietud inusual, y entonces lo notó. «Tus ojos», susurró sin poder evitarlo. Melissa sonrió, aunque en su expresión había un dejo de resignación. «No puedo ver», dijo con suavidad, sin rastro de pesar. «Perdí la vista hace mucho tiempo». Carlos sintió una punzada de desconcierto en su interior. Por alguna razón, aquella revelación le pareció inesperada, aunque ahora que lo pensaba, todo en su comportamiento lo confirmaba. Su manera de moverse con precisión dentro del espacio sin mirar alrededor, la forma en que usaba sus otros sentidos para percibirlo. No supo por qué, pero aquella mujer le intrigaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Carlos despertó completamente al notar la revelación de Melissa. No podía apartar la vista de ella, tratando de comprender cómo era posible que una mujer con semejante fortaleza y determinación viviera en una oscuridad perpetua. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que, de alguna manera, ella veía más que cualquier otra persona. El aroma de las flores impregnaba el aire con una dulzura envolvente. Carlos respiró hondo, dejando que la fragancia calmara su mente. Su cuerpo aún dolía, pero la calidez del lugar y la presencia de Melissa hacían que el malestar fuera más llevadero. Ella, ajena a la mirada analítica de Carlos, se puso de pie con movimientos tranquilos y precisos. Cada paso que daba demostraba una seguridad sorprendente, como si supiera exactamente dónde estaba todo sin necesidad de mirar. Caminó hasta un pequeño mostrador de madera, donde comenzó a preparar una infusión con la destreza de quien había repetido aquel ritual cientos de veces. Carlos la observó en silencio. El agua caliente vertida en la taza desprendía un suave vapor, y las hojas secas flotaban por un instante antes de hundirse, liberando su esencia. Melissa tomó la taza con ambas manos, y con la misma precisión con la que se movía, regresó junto a él. «Bebe esto. Te ayudará con el dolor». Carlos miró la taza por un instante antes de tomarla. Sus dedos rozaron los de ella en un contacto fugaz, y por alguna razón, aquel breve instante de cercanía hizo que un escalofrío recorriera su piel. Llevó la bebida a sus labios, dejando que el calor le reconfortara la garganta y el cuerpo. Mientras bebía, sus ojos continuaban recorriendo el lugar. Era un espacio modesto, pero con un encanto innegable. Cada rincón hablaba de Melissa, de su amor por las flores, de su cuidado por cada detalle. Había pequeños adornos de cerámica con formas de mariposas, fotografías antiguas enmarcadas y un par de libros acomodados en una repisa alta, como si alguien los hubiera colocado ahí por costumbre, aunque Melissa nunca pudiera leerlos. «Este sitio es diferente a cualquier otro en el que haya estado», murmuró Carlos sin darse cuenta. Melissa sonrió levemente, percibiendo en su tono una mezcla de sorpresa y fascinación. «Las flores son mi vida», respondió ella con naturalidad. «Crecí rodeada de ellas, aprendiendo a reconocerlas por su textura y su aroma. No veo sus colores, pero las imagino. Para mí, cada flor tiene una personalidad, una voz propia». Carlos la escuchaba atentamente. Había una pasión genuina en sus palabras, una conexión con la naturaleza que él jamás había sentido en su propio mundo. Su vida estaba hecha de números, contratos y negocios fríos donde todo tenía un precio. Pero allí, en aquella florería, la existencia parecía regirse por algo completamente distinto. Terminó su bebida y dejó la taza sobre una pequeña mesa cercana. «¿Vives aquí sola?», preguntó con interés. Melissa asintió. «Desde hace algunos años, sí». «Este lugar fue de mi abuela. Ella me enseñó todo lo que sé. Cuando falleció, me quedé con la florería y seguí adelante». Carlos percibió la nostalgia en su voz, pero también la determinación con la que hablaba de su vida.
No era una mujer que se lamentara por lo que había perdido, sino alguien que seguía adelante con lo que tenía. Un leve sonido en la calle distrajo sus pensamientos. El ajetreo de la ciudad comenzaba a despertar, con el eco de pasos en las aceras y el ruido lejano de automóviles. Carlos sintió una punzada de inquietud. Su vida real estaba ahí afuera, esperándolo. Sus negocios, su mundo, su identidad. No podía quedarse en ese lugar para siempre. Melissa, como si hubiera percibido su cambio de ánimo, inclinó levemente la cabeza. ¿Necesitas que llame a alguien?, preguntó con suavidad. Carlos vaciló. No quería que ella supiera quién era en realidad. No aún, no, aún no, respondió tras un instante. Solo necesito descansar un poco más. Melissa asintió, sin hacer más preguntas. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de preguntas sin respuesta, de emociones nuevas, de un destino que comenzaba a entrelazarse de maneras que ninguno de los dos podía prever. El día transcurrió con una calma inusual. Afuera, la ciudad rugía con su ritmo acelerado de siempre. Claxones sonaban con impaciencia, pasos apresurados resonaban en las aceras y la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de la florería, el tiempo parecía moverse a otro ritmo, más pausado, más íntimo. Carlos, aún debilitado por el accidente, permaneció en el sofá mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, sabía que debía regresar a su vida habitual, a su empresa, a los problemas que lo esperaban. Pero por otro, algo en aquella florería lo mantenía anclado, algo que no era solo su condición física, sino la presencia de Melissa. Ella se movía con una naturalidad que lo seguía desconcertando. A pesar de su ceguera, cada gesto suyo tenía precisión y propósito. Preparaba arreglos florales con un cuidado minucioso, sus dedos recorriendo pétalos y tallos como si fueran viejos amigos. Carlos la observaba en silencio, preguntándose cómo era posible que alguien que no veía el mundo lo entendiera con tanta claridad. «Eres muy hábil», comentó de pronto, rompiendo el silencio. Melissa sonrió suavemente, sin detener su trabajo. «Las flores han sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Para mí no son solo adornos, son seres vivos. Aprendí a conocerlas de otra manera». Carlos asintió, aunque ella no pudiera verlo. Se preguntó cuántas veces Melissa habría tenido que explicar su forma de vivir, cuánto habría luchado contra la compasión o la incredulidad de los demás. El aroma del jazmín flotaba en el aire mientras Melissa colocaba un nuevo ramo en un florero de cristal. Carlos sintió la necesidad de saber más, pero también de mantener su propio misterio intacto. No podía permitir que ella descubriera quién era en realidad. No aún. Su vida estaba llena de complicaciones. Su empresa, su familia, los medios de comunicación que siempre estaban al acecho. Si Melissa supiera que el hombre al que había rescatado era Carlos Álvarez del Castillo, dueño de una de las corporaciones más influyentes del país, su comportamiento podría cambiar. La idea le resultó incómoda. No quería que ella lo tratara diferente. En ese pequeño rincón de la ciudad, en esa florería de aroma dulce y cálida tranquilidad, era simplemente Carlos. Por otro lado, Melissa también guardaba sus propios secretos. Su ceguera no era solo una condición con la que había nacido, sino una cicatriz de un pasado que no hablaba con facilidad. Había aprendido a vivir con ella, a encontrar belleza en la oscuridad, pero eso no significaba que no existieran heridas en su corazón. El reloj marcó las 6 de la tarde cuando la puerta de la florería se abrió, anunciando la llegada de un cliente. Melissa giró levemente la cabeza, reconociendo los pasos que se acercaban. «Melissa, querida,
¿Cómo estás hoy?, preguntó una voz masculina, cálida y amistosa. Carlos observó al recién llegado con atención. Era un hombre de edad media, con una expresión afable y un aire protector. «Hola, don Julián», respondió Melissa con una sonrisa. «Todo bien, gracias. ¿Lo de siempre?» «Sí, un ramo de lirios blancos para mi esposa. Sabes que a Clara le encantan». Melissa asintió y comenzó a preparar el ramo con destreza. Carlos notó la forma en que aquel hombre la miraba, con un cariño genuino, como si fuera parte de su familia. «Veo que tienes compañía hoy», comentó don Julián con curiosidad, mirando a Carlos con un gesto analítico. Melissa inclinó la cabeza levemente. «Sí, él es Carlos. Tuvo un accidente anoche y lo encontré en la calle. Se está recuperando aquí». Carlos sintió el peso de la mirada de Julián sobre él. No era una mirada de desconfianza, sino de evaluación. «Vaya, eso suena serio», dijo el hombre con tono reflexivo. «Espero que no haya sido nada grave». «Solo unos golpes», respondió Carlos con calma. «Nada que no se cure con un poco de descanso». Don Julián asintió, aunque su expresión mostraba que aún estaba analizando la situación. Finalmente, pagó por las flores y se despidió con un gesto amable. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Carlos se dio cuenta de que, aunque estuviera escondiendo su identidad, el mundo real seguiría llamando a su puerta tarde o temprano. Melissa recogió los billetes con cuidado, asegurándose de no equivocarse, y los guardó en la caja registradora. Luego, sin volverse hacia él, dijo en un tono tranquilo: «No me has dicho mucho sobre ti, Carlos». Él tensó ligeramente la mandíbula. «No hay mucho que decir», respondió evasivo. «Solo alguien que tuvo mala suerte en una noche de tormenta». Melissa no insistió. Había aprendido hace mucho tiempo que las personas hablaban cuando estaban listas. Carlos, por su parte, sabía que mantener su identidad en secreto no sería fácil. Pero por ahora prefería seguir siendo simplemente Carlos, un hombre rescatado por una florista ciega en un mundo muy distinto al suyo. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos violáceos y anaranjados antes de ceder al manto oscuro de la madrugada. Afuera, el murmullo del tráfico se volvía un eco lejano y la florería, iluminada por la suave luz de una lámpara, parecía haberse convertido en un mundo aparte, ajeno a la prisa del exterior. Melissa trabajaba con delicadeza en un nuevo arreglo floral. Sus dedos recorrían los pétalos con ternura, como si cada flor tuviera su propia historia, su propio lenguaje secreto que solo ella podía entender. Carlos, desde su lugar en el sofá, la observaba con una mezcla de admiración y desconcierto. Había pasado todo el día en aquel sitio, y aunque una parte de él le exigía retomar su vida, otra, inexplicablemente, quería quedarse un poco más. No entendía qué lo mantenía ahí. Quizá era la calma inusual que sentía en aquel espacio, o tal vez era la mujer que tenía enfrente, con su misteriosa forma de percibir el mundo sin verlo. El aroma de las flores flotaba en el aire, envolviéndolos en una burbuja de tranquilidad. «¿Cómo sabes cuáles flores combinan mejor entre sí?», preguntó Carlos de repente, rompiendo el silencio con una curiosidad genuina. Melissa levantó ligeramente el rostro, sorprendida por la pregunta. «Lo siento», agregó él rápidamente. «No tienes que disculparte», interrumpió ella con una sonrisa tenue. «Me lo han preguntado antes». Melissa dejó de lado el arreglo en el que trabajaba y tomó un pequeño ramo de lirios. Lo sostuvo con cuidado entre sus manos, como si lo examinara con la vista, aunque su mirada permanecía en la nada. «Las flores no solo tienen colores», explicó en voz baja, «también tienen texturas, fragancias, pesos distintos. Algunas son más ásperas, otras más suaves.
Puedo sentirlo en la forma de sus pétalos, en cómo se sostienen en el tallo. Carlos la observaba con fascinación. Nunca antes había pensado en las flores de esa manera. Para él, siempre habían sido simples adornos, elementos decorativos en eventos de gala, en oficinas elegantes, en fiestas costosas. Pero Melissa hablaba de ellas con un respeto casi sagrado. ¿Siempre has trabajado con flores?, preguntó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Melissa asintió. Desde que era niña. Mi abuela me enseñó todo lo que sé. Crecí en este lugar aprendiendo a escuchar más allá de lo evidente. Carlos dejó escapar un suspiro, apoyando la espalda en el sofá. Es curioso, murmuró, más para sí mismo que para ella. Creo que nunca había conocido a alguien como tú. Melissa inclinó levemente la cabeza, como si analizara sus palabras. ¿Eso es bueno o malo? Carlos sonrió de lado. Todavía no lo sé. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio cargado de preguntas no formuladas, de una conexión que, sin que se dieran cuenta, comenzaba a tejerse entre sus almas. El sonido de la lluvia volvió a aparecer en la distancia, un eco suave que golpeaba los techos de lámina y el pavimento. Melissa respiró profundamente, disfrutando del aroma húmedo que anunciaba la tormenta. Carlos, sin saber por qué, sintió un extraño deseo de prolongar ese momento. No entendía lo que ocurría, pero había algo en Melissa, en su forma de estar en el mundo, que lo hacía querer quedarse un poco más. La noche avanzaba con lentitud, envolviendo la ciudad en un manto de sombras y luces dispersas. Afuera, la lluvia había disminuido hasta convertirse en un murmullo constante que acariciaba los tejados y resbalaba por las calles empedradas. Dentro de la florería, la atmósfera se había tornado más íntima, más silenciosa. Melissa, después de terminar su último arreglo del día, se permitió un instante de descanso. Sus manos estaban ligeramente teñidas del polen de las flores, y el aroma de lavanda y rosas flotaba en su piel como un perfume natural. Se sentó cerca del viejo tocadiscos que perteneció a su abuela y deslizó los dedos por su superficie de madera gastada. Carlos la observaba desde su lugar, intrigado por cada pequeño gesto suyo. Aquel mundo en el que Melissa se movía parecía tan lejano al suyo que, por momentos, tenía la sensación de estar dentro de un sueño. ¿Te gusta la música?, preguntó él de repente. Melissa sonrió al escuchar su voz en la penumbra. Me encanta, respondió con suavidad. Para mí, la música es como las flores. Tiene una esencia, un ritmo, una historia. Carlos se incorporó ligeramente, apoyando los codos en sus rodillas. ¿Y qué escuchas cuando quieres olvidar el mundo? Melissa deslizó con precisión un disco de vinilo sobre el tocadiscos y colocó la aguja con cuidado. Un suave crujido resonó en el aire antes de que la melodía comenzara a fluir. Era un bolero antiguo, de esos que parecían susurrar secretos de amores prohibidos y noches interminables. Carlos reconoció la canción de inmediato. Su madre solía escucharla cuando él era niño, en aquellas pocas ocasiones en las que la nostalgia la vencía. Melissa se dejó llevar por la música, balanceando levemente la cabeza al ritmo de la melodía. Sus labios dibujaron una sonrisa serena, como si en ese instante todo lo demás desapareciera. Carlos la observó en silencio, sintiendo algo extraño en el pecho. No era solo admiración, era algo más profundo, algo que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. De pronto, sin pensarlo demasiado, se puso de pie y se acercó a ella. Melissa sintió su presencia antes de que él hablara. «Baila conmigo», dijo Carlos en voz baja. Ella frunció ligeramente el ceño, sorprendida. «¿Bailar?»,
repitió con una mezcla de incredulidad y timidez. «Solo déjate llevar», insistió él, extendiendo su mano. Melissa vaciló por un instante. Hacía mucho tiempo que nadie la invitaba a bailar, pero había algo en la seguridad de la voz de Carlos, en la calidez que irradiaba su presencia, que la hizo aceptar. Con cautela, posó su mano sobre la de él y dejó que la guiara. Carlos colocó su otra mano en la cintura de Melissa, sintiendo la suavidad de su vestido bajo sus dedos. Con movimientos lentos y medidos, comenzó a marcar el ritmo, asegurándose de que ella se sintiera segura en cada paso. Melissa, al principio, se dejó llevar con torpeza, pero poco a poco comenzó a confiar. La música llenaba el espacio con su cadencia romántica, y el sonido de la lluvia acompasaba cada movimiento. Carlos la sostuvo con firmeza, sorprendiéndose de lo natural que se sentía estar así con ella. Podía percibir la fragilidad en sus gestos, pero también la fortaleza con la que enfrentaba la vida. Por un instante, olvidó quién era, olvidó su mundo, sus responsabilidades, su verdadera identidad. En ese pequeño rincón de la ciudad, en esa florería impregnada de aromas y secretos, solo existían ellos dos. El tiempo pareció detenerse mientras se movían en perfecta sincronía, como si la música los envolviera en una burbuja impenetrable. Cuando la canción terminó, Carlos no soltó de inmediato la mano de Melissa. Ella tampoco se apartó. Permanecieron así en ese instante suspendido, con la respiración entrecortada y la piel ardiendo por el contacto. Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de algo. Melissa no solo veía el mundo de una manera diferente. Ella lo estaba haciendo ver el suyo con nuevos ojos. El eco del bolero aún flotaba en el aire, como una huella invisible de lo que había ocurrido entre ellos. Carlos y Melissa permanecieron inmóviles durante unos segundos después de la última nota, como si el mundo real no tuviera derecho a irrumpir en aquel instante. Pero la magia se disipó lentamente cuando ella retrocedió un paso, dejando que el aire frío de la noche volviera a colarse entre ellos. Melissa sintió un leve estremecimiento en la piel, no por la temperatura, sino por algo más profundo, más difícil de explicar. No recordaba la última vez que había bailado con alguien, la última vez que su cuerpo había sentido la cercanía de otro con tanta intensidad. Se llevó una mano al pecho, intentando calmar el repentino desorden en su respiración. Carlos la observó en silencio. Había algo en su expresión que lo intrigaba, una sombra en su mirada que no tenía nada que ver con su ceguera. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Melissa asintió rápidamente, recomponiéndose. «Sí, solo fue inesperado». Carlos la miró un momento más antes de asentir. No insistió, aunque dentro de él comenzaba a formarse una pregunta. ¿Qué era lo que ella no decía? La noche continuó envolviendo la florería en su manto silencioso. Melissa, aún perturbada por sus propios pensamientos, optó por concentrarse en sus tareas, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de cerrar el negocio. Carlos la ayudó en lo que pudo, aunque no dejaba de analizar cada uno de sus movimientos, buscando respuestas que ella no estaba dispuesta a dar. Finalmente, Melissa apagó la última lámpara, dejando solo una pequeña luz encendida en la esquina del mostrador. «Deberías descansar», dijo, con su tono habitual de tranquilidad. «Mañana podrás irte si te sientes mejor». Carlos sintió un ligero desasosiego al escuchar aquellas palabras. Irse, volver a su vida, a su empresa, a los problemas que lo esperaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, la idea de regresar a su mundo no le resultaba tan atractiva. Melissa se retiró a su habitación, dejándolo solo en la pequeña sala donde había pasado la noche anterior. Carlos se recostó en el sofá, pero el sueño tardó en alcanzarlo. Sus pensamientos estaban demasiado inquietos.
su mente demasiado ocupada en tratar de entender lo que le estaba ocurriendo. Pero lo que Carlos no sabía era que Melissa tampoco podía dormir. Desde su habitación, recostada en su pequeña cama, sentía el latido acelerado de su propio corazón. El contacto con Carlos, la forma en que la había sostenido mientras bailaban, la manera en que su voz sonaba cuando hablaba con ella. Todo eso había removido algo dentro de ella, algo que creía enterrado hacía mucho tiempo. Cerró los ojos con fuerza. No podía permitir que aquel sentimiento creciera. No otra vez, porque si lo hacía, también tendría que enfrentar el dolor que había tratado de olvidar durante años. El amanecer llegó con una suavidad engañosa. La luz filtrada a través de las cortinas de la florería parecía anunciar un día tranquilo, pero el destino rara vez respetaba las apariencias. Carlos se despertó antes que Melissa, con el cuerpo aún adolorido, pero la mente más despejada. Había dormido poco y mal, atrapado en pensamientos que no lograba ordenar. Se levantó del sofá con un ligero quejido y caminó hacia la puerta principal, donde el sonido de la ciudad comenzaba a cobrar vida. Se detuvo un momento, observando la florería iluminada por el sol matutino. Durante años había despertado en habitaciones lujosas de hoteles y mansiones, rodeado de todo tipo de comodidades, y sin embargo, ninguna de esas mañanas le había provocado la misma sensación de paz que aquel pequeño negocio lleno de flores. Se pasó una mano por el cabello, intentando apartar aquellas ideas. Necesitaba volver a su mundo. Melissa había sido increíblemente generosa con él, pero no podía seguir abusando de su hospitalidad. Se giró con la intención de buscarla, pero en ese momento la puerta de la florería se abrió abruptamente. El sonido del tacón de unos zapatos resonó en el suelo de madera. Un perfume intenso, cargado de sofisticación y arrogancia, llenó el espacio. Carlos no necesitó ver el rostro de la mujer para saber quién era. Isabela, su ex prometida. La mujer entró con su característico aire de superioridad, su postura impecable y su mirada afilada como una daga. Llevaba un vestido de diseñador que acentuaba cada curva de su figura, y sus labios estaban pintados de un rojo intenso que contrastaba con la palidez de su piel. Al verlo, sus ojos se encendieron con una mezcla de furia y alivio. «Carlos», dijo con una voz cargada de falsa dulzura, «te he estado buscando por todas partes». Carlos apretó la mandíbula. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. «¿Cómo me encontraste?» Isabela soltó una risa sin humor, como si la pregunta fuera una ofensa. «Por favor, cariño, eres Carlos Álvarez del Castillo. La gente no simplemente desaparece sin que nadie lo note». Carlos sintió un peso en el pecho. La realidad lo alcanzaba de golpe. Melissa apareció en ese momento, con el cabello aún un poco alborotado por el sueño y las manos rozando suavemente el marco de la puerta. Su expresión se tornó alerta al percibir la presencia de una desconocida. Isabela giró la cabeza y la examinó con una mezcla de desdén y curiosidad. Bastó un solo vistazo para que sus labios se torcieran en una mueca burlona. «Vaya, vaya», murmuró con veneno. «Así que aquí es donde has estado». Melissa sintió el peso de esas palabras, aunque no comprendía del todo la situación. La presencia de esa mujer exudaba una energía fría, impenetrable. Carlos dio un paso al frente, interponiéndose instintivamente entre ambas. «Isabela, no hagas esto». «¿Hacer qué?», replicó ella con fingida inocencia. «Solo vine por mi prometido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Melissa sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera de repente. Carlos cerró los ojos con frustración. No era cierto. Isabela no era su prometida, ya no. Pero la forma en que lo había dicho, con tanta seguridad, había sido suficiente para sembrar la duda.
No quiero discutir contigo, dijo él en un tono bajo, intentando mantener el control. Te lo explicaré después. Isabela cruzó los brazos, evaluando la escena con astucia. No hay nada que explicar, Carlos. Has desaparecido y me has hecho quedar en ridículo. ¿Sabes lo que la gente dice? Que te volviste loco, que sufriste un colapso nervioso y que por eso huiste. Carlos sintió la sangre hervirle en las venas. No, huí de nada, espetó con dureza. Isabela ladeó la cabeza, disfrutando de su reacción. Luego, su mirada volvió a posarse en Melissa, analizándola con más detenimiento. ¿Y quién es ella?, preguntó con una dulzura artificial. ¿Una amiga? Carlos sintió el peligro en esa pregunta. Sabía exactamente lo que Isabela estaba haciendo, midiendo el terreno, buscando una manera de herir donde más doliera. Melissa, por su parte, permaneció en silencio. No sabía qué estaba pasando, pero el tono de aquella mujer le dejaba claro que su presencia no era bien recibida. Isabela sonrió, pero sus ojos brillaban con malicia. «Qué curioso», susurró. «Jamás pensé que el gran Carlos Álvarez del Castillo terminaría en un sitio como este». Carlos sintió como su corazón se detenía un segundo. Melissa, al escuchar esas palabras, comprendió que algo no estaba bien. «¿Álvarez del Castillo?», repitió ella en un susurro casi imperceptible. Carlos maldijo internamente. El secreto se había roto. Isabela dio un paso atrás, satisfecha. «Nos vemos en casa, amor», dijo con dramatismo, antes de girar sobre sus tacones y marcharse, dejando tras de sí un silencio denso y asfixiante. Melissa permaneció inmóvil, como si el mundo a su alrededor hubiera cambiado por completo. Carlos quiso hablar, pero no encontró las palabras adecuadas, y en ese instante supo que lo que habían construido en aquella florería, por más frágil que fuera, acababa de resquebrajarse. El sonido de los tacones de Isabela se disipó en la distancia, pero el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, envenenando la calma que había reinado en la florería hasta ese momento. Melissa permanecía inmóvil, con la mente atrapada en el nombre que acababa de escuchar, Álvarez del Castillo. Aquel apellido no le era desconocido. Lo había oído antes en la radio, en la televisión, en los periódicos que la gente compraba en la esquina de su calle. Era un nombre vinculado a poder, riqueza e influencia. Un apellido de un mundo completamente distinto al suyo. La niebla en su mente se disipó lentamente, permitiéndole hilar los fragmentos de información que Carlos había ocultado. Su silencio sobre su pasado, su reacción tensa cuando ella preguntaba, su instinto de evasión cada vez que el tema surgía. Todo cobraba sentido. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10.000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Carlos sintió el peso de su mirada, aunque ella no lo viera realmente. En su postura rígida, en la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración contenida, supo que Melissa estaba procesando la verdad. «Melissa», murmuró él, pero su voz se perdió en la tormenta de pensamientos que cruzaban por su mente. Ella dio un paso atrás, como si necesitara distancia para comprender lo que estaba ocurriendo. «Carlos Álvarez del Castillo», repitió con voz queda, probando el nombre en sus labios, como si al decirlo en voz alta pudiera darle sentido a la traición que sentía crecer en su pecho. Él quiso acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo con un gesto. «No», dijo con firmeza, «no me digas nada aún. Déjame entenderlo». Carlos apretó los puños.
sintiendo una impotencia desconocida. Nunca le había importado lo que la gente pensara de él. Su mundo estaba lleno de negocios turbios, de falsedades y apariencias, pero con Melissa, por primera vez, temía perder algo más importante que su reputación. Melissa, con la mente aún nublada por la confusión, caminó lentamente hasta el mostrador y apoyó las manos sobre la madera. Necesitaba algo tangible para anclarse a la realidad. «Me mentiste», susurró, más para sí misma que para él. Carlos sintió un nudo en el estómago. «No te mentí», respondió con voz tensa. «Solo no te lo dije». Melissa soltó una risa amarga. «Y eso no es lo mismo». Carlos cerró los ojos con frustración. Sabía que este momento llegaría, pero nunca imaginó lo mucho que dolería. El silencio entre ellos se volvió insoportable. La florería, que hasta hace unos minutos había sido un refugio de paz, ahora se sentía como una jaula asfixiante. Melissa respiró hondo, tratando de encontrar su centro. «Dime la verdad, Carlos. ¿Por qué no me lo dijiste?» Carlos pasó una mano por su rostro, sintiendo el peso de su propia culpa. «Porque no quería que me vieras como los demás me ven», confesó finalmente. «Como un hombre con dinero, como alguien que solo vale por su apellido». Melissa tragó saliva, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «Pero lo eres», murmuró con una mezcla de tristeza y resignación. «Eres parte de ese mundo que nunca ha sido mío». Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Nunca había sentido la necesidad de justificar quién era ante nadie, pero con Melissa todo era diferente. «Soy más que mi apellido, Melissa». Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. «Pero no confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad». Carlos sintió el golpe de esas palabras como una herida abierta. Melissa no gritó, no lloró, no se mostró furiosa. Pero su dolor estaba en su voz, en la forma en que sus palabras pesaban más que cualquier grito. Él quiso acercarse, quiso tocarla, hacerla entender lo que había sentido desde el momento en que la conoció. Pero algo en la postura de Melissa le dijo que cualquier contacto solo empeoraría la situación. Finalmente, ella levantó la cabeza, con el rostro sereno pero con el alma hecha un torbellino. «Carlos, necesito estar sola». Él sintió que su corazón se detenía un segundo. «Melissa, por favor». Carlos entendió que insistir no serviría de nada. Asintió lentamente, aunque ella no pudiera verlo. Luego, con una pesadez en el pecho que nunca antes había sentido, dio media vuelta y salió de la florería. El sonido de la puerta cerrándose tras de sí marcó el final de algo. O tal vez el principio de una distancia imposible de cruzar. El tiempo parecía haberse detenido en la florería desde que Carlos cruzó la puerta y desapareció entre la multitud de la ciudad. Pero para Melissa, la ausencia de su presencia no trajo paz, sino un vacío que se expandía con cada segundo. El sonido del tráfico, el murmullo de la gente en la calle, el aroma de las flores, todo seguía igual, y al mismo tiempo, nada lo era. Melissa permaneció en el mismo lugar donde había estado de pie la última vez que lo escuchó hablar. Su cuerpo no se movió, pero dentro de ella un torbellino de emociones la arrastraba sin piedad. No podía decir que estaba sorprendida. Desde el principio, había sentido que Carlos escondía algo. Su silencio, su evasión a preguntas simples, su manera de observar el mundo como si estuviera acostumbrado a controlarlo. Todo había sido una advertencia que ella, ingenuamente, había ignorado. Pero lo que más dolía no era el hecho de que él fuera un hombre rico, un Álvarez del Castillo. Lo que la desgarraba por dentro era que había decidido ocultárselo. Melissa llevó una mano a su pecho, como si intentara calmar el peso invisible que se acumulaba en su interior. Había creído en él, había sentido algo por él, y ahora
Se preguntaba si todo había sido una mentira. El eco de las palabras de Isabela todavía resonaba en su mente. La seguridad con la que lo había llamado mi prometido, la manera en que había dejado claro que Carlos pertenecía a su mundo y que ella no tenía derecho a formar parte de él. Melissa sintió una punzada de rabia mezclada con tristeza. ¿Por qué había permitido que su corazón se abriera de nuevo? Había prometido no volver a confiar en nadie de esa manera, no después de lo que había vivido en el pasado, no después de haber aprendido a la fuerza que los sentimientos solo traían dolor. Pero Carlos había logrado entrar en su vida de una forma inesperada, con su voz profunda, con su forma de hablarle, como si pudiera verla realmente, con esos silencios que a veces decían más que las palabras, y ahora todo eso se sentía como una cruel ilusión. La florería se volvió insoportablemente silenciosa. Melissa sintió que no podía quedarse allí por más tiempo. Salió a la calle, respirando hondo, como si el aire frío pudiera aclarar sus pensamientos. Caminó sin rumbo, dejando que sus pies la guiaran por el barrio que conocía mejor que a sí misma. Las baldosas, bajo sus pasos, eran familiares, las esquinas, los sonidos, los olores, todo seguía igual, pero en su interior todo estaba roto. Caminó hasta el pequeño parque cercano, donde solía sentarse cuando necesitaba ordenar sus pensamientos. Encontró la banca de siempre y se dejó caer en ella, abrazando su propio cuerpo como si eso pudiera evitar que las emociones la desbordaran. Se obligó a recordar quién era: Melissa, la florista, Melissa, la mujer que había aprendido a vivir en la oscuridad sin miedo, Melissa, la que nunca dependía de nadie. Respiró hondo, tratando de aferrarse a esa imagen de sí misma, porque lo que más temía en ese momento era que, sin darse cuenta, Carlos hubiera logrado cambiarla. Y si lo había hecho, ¿cómo iba a volver a ser la misma de antes? El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados que se reflejaban en los charcos de la lluvia de la mañana. La ciudad seguía con su rutina imparable, pero para Melissa el tiempo parecía haberse detenido desde que Carlos salió de la florería. Habían pasado días en los que trató de convencerse de que no le importaba. Días en los que se sumergió en su trabajo, enfocándose en los arreglos florales, en los pedidos, en los clientes que iban y venían, sin sospechar la tormenta que se desataba dentro de ella. Pero la verdad era que lo sentía. Sentía su ausencia como un vacío inconfesable, como una sombra persistente que la seguía a todas partes. A veces, en las noches silenciosas, se sorprendía a sí misma recordando la forma en que Carlos le había tomado la mano al bailar, la calidez de su contacto, el sonido de su respiración cerca de ella, y odiaba admitir que en el fondo de su alma lo extrañaba. El repique de la campana de la puerta la sacó abruptamente de sus pensamientos. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, porque algo en el aire cambió en ese instante, un aroma familiar, una energía inconfundible. Carlos estaba allí. Melissa sintió una punzada en el pecho, como un eco de todas las emociones que había tratado de reprimir. No necesitaba verlo para saber que era él. Su presencia llenaba el espacio con una intensidad que nadie más tenía. Carlos, por su parte, la observó con un nudo en la garganta. No sabía qué esperaba al volver, pero ahora que estaba frente a ella, sentía que todas las palabras que había ensayado en su cabeza desaparecían. Melissa se mantuvo de espaldas a él, con las manos apoyadas en el mostrador, como si necesitara sostenerse. «Volviste», murmuró ella, con una voz que no revelaba nada, pero al mismo tiempo lo decía todo. Carlos sintió una punzada de culpa. Tenía que hacerlo. Melissa respiró hondo.
¿Por qué? Carlos cerró los ojos por un momento, buscando la respuesta en su propio corazón, porque no podía irme sin que supieras toda la verdad. Melissa apretó los labios. ¿Más verdades? Susurró. No sé si quiero escucharlas. Carlos dio un paso adelante. Lo sé, y aún así necesito decirlas. Melissa se giró lentamente hacia él. Su expresión era serena, pero su postura tensa la delataba. Carlos la miró con intensidad, sintiendo que, si no hablaba en ese momento, la perdería para siempre. No te mentí sobre quién soy, dijo con firmeza. Pero no te dije la verdad completa, y eso fue un error. Melissa no respondió. Desde que te conocí, supe que eras diferente. No me viste como los demás me ven. No viste dinero, poder o influencia. Solo viste a un hombre. Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería que mi apellido cambiara la forma en que me mirabas, continuó Carlos. Quería ser solo Carlos para ti. Quería sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien me veía por lo que realmente soy. Melissa bajó la mirada, sintiendo que su corazón latía con fuerza, traicionándola. Carlos dio un paso más. Sé que rompí tu confianza, y tal vez nunca puedas perdonarme, pero lo que sentí aquí, contigo, no fue una mentira. Melissa sintió la garganta cerrarse. No quería creerle, no podía, porque si lo hacía, sabía que se arriesgaba a salir lastimada otra vez. Carlos notó su duda y sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «Dime que me odias, Melissa», murmuró. «Dime que no sentiste nada cuando bailamos. Dímelo y me iré para siempre». Melissa abrió la boca, pero las palabras no salieron, porque no podía mentir. El aire dentro de la florería se volvió denso, cargado de sentimientos no expresados, de preguntas sin respuesta. Melissa, de pie frente a Carlos, sentía que su corazón libraba una batalla entre la razón y el deseo. Él había regresado. Había dicho lo que sentía con una honestidad que la desarmaba, pero el dolor de la decepción seguía latiendo dentro de ella como una herida abierta. Quería creerle, quería pensar que sus palabras eran sinceras, pero la sombra de la traición aún pesaba sobre su pecho. Carlos la miraba, esperando su respuesta, pero Melissa no pudo dársela. En lugar de eso, desvió el rostro y respiró hondo, tratando de encontrar estabilidad en medio del torbellino de emociones. «Vete, Carlos», murmuró finalmente, con la voz apenas firme. Él sintió un golpe en el estómago, pero asintió lentamente. «Si eso es lo que quieres», respondió en un susurro, «me iré». Dio un paso atrás, sin apartar la mirada de ella, esperando, quizás, que lo detuviera en el último momento. Pero Melissa no lo hizo. Carlos sintió que su mundo se rompía un poco más con cada segundo de silencio. Sin decir nada más, salió de la florería y la puerta se cerró tras él con un sonido seco, como un punto final a algo que no debió terminar así. Pero el destino no había terminado con ellos. Mientras Carlos se alejaba, una silueta lo observaba desde un automóvil estacionado a la distancia. Dentro del vehículo, con las uñas perfectamente cuidadas, tamborileando sobre el volante, Isabela sonreía con una satisfacción cruel. Lo había estado siguiendo desde que descubrió su paradero, y ahora tenía exactamente lo que necesitaba para separarlo de Melissa para siempre. Tomó su teléfono y marcó un número. «Hazlo ahora», ordenó con frialdad. Al otro lado de la línea, una voz masculina confirmó la instrucción. Isabela colgó y se recargó en el asiento con una sonrisa maliciosa. «Veamos cómo reacciona tu dulce florista cuando su mundo se derrumbe, Carlos», susurró para sí misma, disfrutando cada segundo de su plan.
Esa misma noche, mientras Melissa cerraba la florería y se preparaba para regresar a casa, un golpe en la puerta la hizo detenerse. Frunció el ceño, extrañada. No esperaba a nadie. Con cautela, se acercó y abrió, sintiendo un escalofrío en la nuca, cuando un desconocido le extendió un sobre. «Esto es para usted», dijo el hombre con voz grave antes de girar sobre sus talones y desaparecer en la oscuridad de la calle. Melissa sostuvo el sobre entre sus manos, sintiendo su textura fina, elegante. Algo en él le provocó un mal presentimiento. Con dedos temblorosos, lo abrió y deslizó su contenido. Papel grueso, perfume costoso impregnando cada centímetro, y unas palabras que hicieron que su corazón se detuviera. Invitación a la boda de Carlos Álvarez del Castillo e Isabela Montenegro. El sobre temblaba entre los dedos de Melissa, pero su mundo entero parecía haber quedado en completo silencio. Ni el murmullo lejano de la ciudad, ni el viento que se filtraba por la puerta entreabierta, ni su propia respiración parecían reales en ese momento. Las letras doradas del papel brillaban como una burla cruel. Invitación a la boda de Carlos Álvarez del Castillo e Isabela Montenegro. El golpe en su pecho fue inmediato, seco, desgarrador. Sus dedos se crisparon sobre el papel, sintiendo cómo cada letra pesaba más de lo que su corazón podía soportar. Carlos iba a casarse. No solo había ocultado quién era, sino que ahora todo indicaba que su regreso no había significado nada. Cada palabra que él le había dicho, cada caricia disfrazada de ternura, cada latido que su corazón le había regalado, todo había sido una mentira. Sintió una risa amarga subir por su garganta, pero no salió. Ni siquiera tenía fuerzas para reírse de sí misma, de su ingenuidad, de la estúpida esperanza que había albergado en su pecho. Las lágrimas no llegaron, no porque no doliera, sino porque la rabia era más fuerte. Tomó aire lentamente, dobló el papel con precisión y lo dejó sobre el mostrador de la florería, como si se tratara de un objeto insignificante. No iba a romperlo, no iba a gritar ni a maldecir, no iba a permitir que esa invitación le robara el orgullo. Sin embargo, algo dentro de ella ardía, algo que no entendía, algo que la impulsaba a moverse. Esa misma noche, mientras Melissa intentaba encontrar calma en la soledad de su habitación, en la mansión de los Álvarez del Castillo, la noticia de la boda comenzaba a extenderse como pólvora. Carlos estaba furioso. El escándalo que Isabela había desatado era algo que ni siquiera él, con todo su poder, podía contener. Los medios habían recibido la noticia de la boda del año, y no tardaron en hacer eco de ella en todos los rincones de la alta sociedad. Era oficial. Isabela lo había atrapado. Carlos recorrió su oficina con pasos largos y furiosos. Sus puños estaban cerrados, su mandíbula tensa, su respiración descontrolada. No entendía cómo había llegado a esto. No había aceptado esa boda, no había pronunciado esas palabras. Pero Isabela, con su veneno y su astucia, había logrado que el mundo entero creyera que sí. Ahora, todos esperaban que el gran Carlos Álvarez del Castillo confirmara su compromiso con la mujer perfecta. Y lo peor de todo, Melissa también lo sabía. Apretó los ojos con fuerza, imaginando su reacción, la forma en que su rostro se habría endurecido, la forma en que habría contenido el dolor. No podía permitir que ella creyera esa mentira. No podía dejar que Isabela ganara. Tomó el teléfono con decisión y marcó el número de su asistente. «Consígueme una entrevista en vivo». Ahora hubo un breve silencio antes de que la respuesta llegara con incertidumbre. «¿Una entrevista? Señor, los medios ya están cubriendo la noticia de su compromiso». «Justo por eso», interrumpió Carlos con frialdad. «Necesito decir la verdad». La llamada terminó, y, en cuestión de minutos,
La televisora más importante del país anunció que Carlos Álvarez del Castillo hablaría en vivo esa misma noche. Melissa escuchó la noticia en la radio de la florería. Su corazón martilleó en su pecho, pero su expresión permaneció inquebrantable. No iba a ceder, no iba a permitir que una declaración pública cambiara lo que ella ya sabía. Pero entonces su nombre fue mencionado. Carlos, ante millones de espectadores, con los ojos encendidos de determinación, pronunció las palabras que hicieron que el mundo se detuviera. No estoy comprometido con Isabela Montenegro. El impacto fue inmediato. Los presentadores de la televisora se quedaron en silencio, sorprendidos por la declaración. Los teléfonos de los periodistas comenzaron a sonar sin control. Las redes sociales explotaron con preguntas, rumores, teorías, y Melissa sintió cómo su coraza se resquebrajaba, porque en la pantalla, frente a todo el país, Carlos estaba mirando fijamente a la cámara, como si hablara solo con ella. «Solo hay una mujer que me importa en este momento», continuó con voz firme. «Una mujer que me salvó la vida sin saber quién era. Una mujer que me enseñó a ver el mundo de una manera que nunca imaginé». Melissa sintió que su pecho se contraía, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Carlos respiró hondo, como si tomara fuerzas antes de la confesión final. «Melissa, si me estás escuchando, quiero que sepas algo. Te amo». Las palabras de Carlos resonaron en el aire como un trueno inesperado. Melissa permaneció inmóvil, con las manos apoyadas sobre el mostrador de la florería, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. «Te amo». Dos palabras simples, pero con un peso tan abrumador que parecían haber detenido el tiempo. Las voces de los presentadores en la televisión parecían lejanas, distantes, como si su cerebro se negara a procesar otra cosa que no fuera esa declaración. Carlos Álvarez del Castillo, el hombre que había aparecido en su vida como un misterio y que había partido, dejando un rastro de dolor, ahora le declaraba su amor frente a millones de personas. Su corazón latía con fuerza, traicionándola, pero su mente se resistía. Era real, era sincero. La Melissa de hace unos meses habría creído sin dudar, pero la mujer que estaba ahí, en ese instante, había aprendido que las palabras podían ser armas, que las promesas podían romperse y que el amor, por más hermoso que pareciera, también podía destruir. Respiró hondo y apagó la televisión con un movimiento firme. No quería escucharlo más. No podía permitirse creer otra vez. La noche avanzó lentamente, pero para Melissa, el insomnio se convirtió en un enemigo cruel. Sus pensamientos giraban en círculos, repitiendo una y otra vez la imagen de Carlos mirándola a través de la pantalla. Su voz, su tono de desesperación, su forma de decir su nombre como si fuera lo único que importaba en el mundo. Se removió en la cama, cubriéndose con las sábanas, pero el frío no venía del exterior, sino de dentro de ella, porque, aunque no lo admitiera en voz alta, una parte de ella quería correr hacia él, pero otra, la que aún recordaba la sensación de haber sido traicionada, la obligaba a quedarse donde estaba. Al amanecer, la ciudad estaba en llamas con la noticia. Las redes sociales, los periódicos, los noticieros, todos hablaban de la impactante declaración de amor de Carlos Álvarez del Castillo. Las teorías surgieron por doquier. ¿Quién era Melissa? ¿Por qué había logrado que un hombre como él renunciara a todo por una historia de amor? Y lo más importante, ¿qué respondería ella? Pero Melissa guardó silencio. No salió de la florería ese día, no atendió llamadas, no habló con nadie, y en algún rincón de la ciudad, Carlos esperaba con el corazón en un puño, temiendo que su amor hubiese llegado demasiado tarde.
El amanecer trajo consigo un aire denso, pesado, como si la misma ciudad contuviera la respiración a la espera de una respuesta. Pero dentro de la florería el tiempo parecía haberse detenido. Melissa se mantuvo en la penumbra de su habitación, sentada al borde de la cama, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas sobre su regazo. Había pasado la noche en vela, atrapada entre recuerdos y emociones que se negaban a silenciarse. Carlos la amaba. Lo había dicho ante millones de personas. Y sin embargo, ella no podía simplemente dejarse llevar por esas palabras. Había pasado demasiado tiempo protegiéndose del dolor, construyendo muros alrededor de su corazón para no volver a caer en la misma trampa. ¿Cómo podía estar segura de que esta vez sería diferente? Afuera, el bullicio de la calle era más intenso de lo normal. Sabía que la gente hablaba de ella, que los clientes que solían entrar por flores ahora llegaban por curiosidad, esperando ver la reacción de la mujer que había inspirado la declaración más comentada del año. Pero Melissa no estaba lista. Con un suspiro profundo, se puso de pie y caminó lentamente hasta el mostrador de la tienda. Sus manos recorrieron la madera lisa, buscando estabilidad en el único mundo que siempre había sido suyo. La campana de la puerta sonó de repente, y su cuerpo se tensó. No era un cliente cualquiera. No era un periodista en busca de declaraciones. Era él. Carlos se detuvo en el umbral, con el corazón latiéndole violentamente dentro del pecho. Había pensado en 1000 formas de enfrentarla, pero ninguna se comparaba con el miedo real de verla y no saber cuál sería su reacción. Melissa sintió su presencia antes de que él dijera una sola palabra. Su respiración, su energía, la manera en que el aire en la florería pareció cambiar en cuanto él entró. «Sabía que vendrías», dijo ella en voz baja. Carlos tragó saliva. No podía quedarme esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. Melissa giró levemente el rostro en su dirección. «Entonces dime, Carlos, ¿qué esperas de mí?» Carlos dio un paso adelante, sintiendo que la distancia entre ellos era mucho más grande que la física. «No espero que me creas de inmediato», dijo con sinceridad. «No espero que olvides lo que hice o que me perdones en este instante. Pero lo que sí quiero es que no me cierres la puerta». Melissa permaneció en silencio. Carlos dio un paso más. «No me importa lo que el mundo diga, no me importa si todo lo que construí se desmorona. Lo único que me importa eres tú». Melissa sintió un nudo en la garganta. Carlos se detuvo frente a ella, con el alma expuesta en cada palabra. «Si aún queda un solo momento en el que me hayas creído, dime qué puedo hacer para recuperarte». El silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Melissa tenía una decisión que tomar, y esta vez no podía escapar de la respuesta. El aire dentro de la florería estaba cargado de emociones invisibles, de palabras no dichas y sentimientos contenidos. Carlos estaba ahí, tan cerca que Melissa podía sentir el calor de su presencia, pero al mismo tiempo una distancia abismal los separaba. El peso de la decisión recaía sobre ella. Desde la noche en que lo encontró en la calle, inconsciente y vulnerable, su vida había cambiado de formas que nunca imaginó. Carlos irrumpió en su mundo con su voz profunda, con su ternura inesperada, con su manera de hacerle sentir cosas que había jurado no volver a experimentar. Pero también había mentiras, silencios, secretos que, aunque él intentara justificar, aún dolían. Melissa apretó los puños, buscando una respuesta dentro de sí misma. Carlos la observaba con el corazón en un puño. Por primera vez en su vida no tenía el control. No había negociación, no había poder, no había nada que pudiera ofrecerle para inclinar la balanza a su favor. Solo tenía la verdad, y la verdad era que la amaba.
Melissa. Su voz sonó más baja de lo que pretendía, casi un ruego. Ella levantó el rostro, sin mirarlo, pero con la expresión de alguien que ya había tomado una decisión. «No puedo». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «No puedo arriesgarme otra vez», continuó Melissa, con un hilo de voz. «No después de todo lo que pasó». Carlos negó con la cabeza, como si su mente se negara a aceptar esas palabras. «Pero me amas», susurró con desesperación. Melissa cerró los ojos, porque la verdad estaba allí, flotando entre ellos, pero a veces el amor no es suficiente. Carlos sintió que el tiempo se detenía. La miró con la esperanza de que cambiara de opinión en el último segundo, pero no lo hizo. Finalmente, Melissa se apartó, dejándolo atrás como una flor que se marchita antes de florecer por completo. Y Carlos supo que la había perdido. Los días transcurrieron como hojas arrastradas por el viento, silenciosas y efímeras. Para Melissa, la vida en la florería continuó con la misma rutina de siempre: abrir temprano, recibir clientes, organizar los pedidos. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si la esencia de Carlos siguiera impregnada en cada rincón, en cada flor que tocaba, en cada respiro que tomaba. Había intentado enterrarlo en lo más profundo de su ser, convencerse de que había tomado la mejor decisión al alejarse, pero la verdad era otra. Lo extrañaba, más de lo que se atrevía a admitir. Por las noches, en la soledad de su cuarto, revivía cada instante a su lado. La forma en que la miraba, como si ella fuera lo único que importara en el mundo. La seguridad de sus manos cuando la guiaba en aquella danza inesperada. El latido acelerado de su corazón cuando él le susurró su amor frente a todo un país. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el vacío que él había dejado. Pero la herida del pasado aún ardía, porque amar a Carlos significaba arriesgarse, y Melissa no estaba segura de tener la fuerza para hacerlo. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Carlos se sumergía en el caos de su mundo, pero su mente siempre volvía a ella. Había intentado distraerse con el trabajo, con reuniones, con firmas de contratos que antes lo emocionaban, pero nada llenaba el vacío que Melissa había dejado. Por primera vez en su vida se sentía verdaderamente perdido. Su asistente le hablaba sobre cifras y negocios, pero su mente solo podía recordar el sonido de la voz de Melissa diciendo que no podía arriesgarse otra vez, y eso lo destrozaba. Cada día que pasaba sin verla, su certeza crecía. Melissa era la única mujer que había logrado tocar su alma, y él no estaba dispuesto a rendirse. El amanecer llegó con su luz dorada filtrándose por las ventanas de la florería, iluminando los pétalos de las rosas, los lirios y las gardenias que Melissa había arreglado con precisión la noche anterior. El aroma fresco de las flores llenaba el aire, pero ella apenas lo percibía. Habían pasado semanas desde la última vez que había visto a Carlos. Semanas en las que había intentado seguir adelante, concentrarse en su trabajo, fingir que su vida no había cambiado con su llegada. Pero la verdad era que sí había cambiado. Cada rincón de la florería le recordaba a él. La silla en la que se sentó cuando estaba herido. El viejo tocadiscos con el que habían compartido aquella danza inolvidable. El suave sonido de la lluvia contra los cristales, que le traía de vuelta la noche en que lo rescató, sin saber que su vida nunca volvería a ser la misma. Melissa cerró los ojos un instante, tratando de calmar el latido irregular de su corazón. No podía seguir así. Tenía que olvidarlo. Tenía que convencer a su corazón de que Carlos Álvarez del Castillo nunca podría ser parte de su mundo. Pero el destino, caprichoso y testarudo, tenía otros planes. La campana de la puerta sonó de repente, sacándola de sus pensamientos. Melissa giró la cabeza, sintiendo una presencia familiar antes incluso de que él hablara. Carlos.
Él estaba allí. Su corazón se desbocó en su pecho, pero su rostro permaneció impasible. Carlos cruzó el umbral de la florería con una determinación inquebrantable. Su mirada se clavó en Melissa con la intensidad de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. «Voy a casarme», dijo de repente. El aire se escapó de los pulmones de Melissa en un solo instante. Carlos avanzó un paso más, acercándose lentamente. «Pero solo si es contigo». Melissa sintió que el mundo se detenía. Carlos se quedó frente a ella, sin prisa, sin presiones, con la mirada transparente y el alma expuesta. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto intentes convencerte de que este amor no es real. Yo sé la verdad, Melissa, y sé que me amas. Melissa abrió la boca para replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Carlos llevó una mano al bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño estuche de terciopelo. «Cásate conmigo», susurró. El silencio en la florería se volvió absoluto. Melissa tenía el destino en sus manos, y esta vez no podía seguir huyendo. El tiempo pareció suspenderse dentro de la florería. Melissa estaba inmóvil, con el corazón latiéndole descontrolado en el pecho. Frente a ella, Carlos sostenía aquel pequeño estuche de terciopelo, con la mirada firme y la determinación de un hombre que no estaba dispuesto a perder el amor de su vida. Pero Melissa no podía moverse, no podía hablar, no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Durante semanas se había convencido a sí misma de que alejarse de Carlos era lo correcto, de que sus mundos jamás podrían encajar, de que su amor estaba destinado al fracaso. Pero ahora, viéndolo ahí, ofreciéndole su futuro sin reservas, todo lo que creía se desmoronaba. Sintió que la garganta se le cerraba, que el aire en sus pulmones se volvía insuficiente. Carlos esperó, sin apartar la vista de ella, sin forzarla, sin pedirle nada más que la verdad. Melissa apretó los puños. Quería decirle que no. Quería decirle que era tarde, que ella ya había decidido seguir adelante, que su amor no tenía futuro, pero no podía, porque la verdad era que sí lo amaba, sí lo había amado desde el primer momento, sí había sentido su ausencia como una herida abierta, sí había pasado cada noche deseando escuchar su voz de nuevo. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. Carlos dio un paso más, acercándose con cautela, como si temiera romperla con su mera presencia. «Melissa», susurró con voz ronca de emoción, «no tienes que tener miedo». Melissa levantó el rostro, con el alma expuesta en su mirada ciega. «Siempre he tenido miedo», confesó en un susurro, «pero cuando estoy contigo, el miedo desaparece». Carlos sintió que el pecho se le llenaba de esperanza. Melissa extendió las manos, buscando el anillo, tocándolo con la yema de sus dedos antes de cerrarlo entre sus palmas. «Sí», susurró, «me casaré contigo». El aire pareció volver a la florería de golpe. Carlos soltó una risa entrecortada, llena de alivio y felicidad. Sin pensarlo dos veces, la tomó entre sus brazos, sosteniéndola con la misma ternura con la que ella había sostenido su corazón. Melissa apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido acelerado que vibraba contra su piel, y supo que, sin importar los obstáculos, sin importar los miedos, sin importar los errores del pasado, su amor estaba destinado a florecer. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.